Parte del material que vamos a ver esta semana, ya ustedes lo vieron en el módulo 12, que trata específicamente de los registros de rayos gamma y rayos gamma espectral. Sin embargo, a pedido de INEGAS, y ya que este módulo 14 trata sobre registros nucleares, este material fue incluido, por lo tanto servirá como una especie de repaso a algo que ya han visto anteriormente, aunque yo también he incluido información adicional que servirá para complementar lo que ya vieron anteriormente. Esta lámina nunca va a faltar, como les dije, debemos tener siempre presente que petrofísica no es incluir una serie de datos en una máquina, utilizar un software y obtener propiedades petrofísicas como porosidad, permeabilidad, arcillosidad, saturación y otras. La definición que dimos de petrofísica es que la petrofísica es una especialidad que sirve para caracterizar las propiedades físicas de las rocas mediante la integración del entorno geológico, registros de pozos, que es lo que vamos a ver esta semana, análisis de muestras de roca y sus fluidos a historias de producción. Incluso podríamos integrar mayor cantidad de información de diferentes disciplinas para generar ese modelo petrofísico integrado que nos permita entender de mejor manera la interacción entre la roca, su sistema poroso y los fluidos contenidos en ese sistema poroso. Esta lámina ya la vimos anteriormente. Lo que queremos acá es relacionar o comparar las escalas de los registros de pozos que están en el orden de pocos metros con escalas de otra información realizadas en estudios de reservorios. Escalas macros como estudios de cuencas y subestudios sísmicos y escalas microscópicas como imágenes de microscopía electrónica, CT scan y en menor grado difracción de rayos X, entre otros. Comenzando acá con los conceptos básicos, tenemos que rayos gamma es una radiación electromagnética constituida por fotones, producida generalmente por elementos radioactivos o por procesos subatómicos. También se genera en fenómenos astrofísicos de gran violencia. Esto de acuerdo a Wikipedia. Densidad es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia o un objeto sólido. Conocemos todos esta ecuación de densidad igual a masa sobre volumen. La densidad de la roca disminuye con un aumento de porosidad, y en rocas porosas la densidad aumenta a medida que aumenta la saturación de agua en comparación con rocas secas. Por su parte, un neutrón es una partícula subatómica sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos excepto el protio. Aunque se dice que el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesto por tres partículas fundamentales cargadas llamadas quarks, cuyas cargas sumadas son igual a cero. Por lo tanto, el neutrón es un barión neutro compuesto por dos quarks de tipo abajo y un quark de tipo arriba. Fíjense acá, de acuerdo a Wikipedia, la estructura de quarks de un neutrón en esta ilustración. Esta es una definición tanto compleja, por lo tanto, cuando nos toque ver el registro neutrónico, vamos a ver estas definiciones en un sentido mucho más práctico. Por último, tenemos que una onda acústica es una onda longitudinal por donde viaja el sonido. Si se propaga en un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad. Mecánicamente, las ondas sonoras son de un tipo de onda elástica. Hablando un poco sobre la normalización de registros, ya sabemos que este es el proceso de ajustar las curvas de los registros de manera que tengan la misma respuesta o una respuesta similar en una roca con proporción similares de minerales, porosidad, contenido de arcilla. Es decir, rocas petrofísicamente similares deben tener respuestas de los registros similares. ¿Cuáles son estas zonas? Generalmente las zonas arcillosas, que son depositadas en áreas extensas y conservan las propiedades petrofísicas a lo largo de esa área. Cualquier curva se puede considerar como la suma de la señal de la formación captada por la herramienta, un ruido aleatorio y un ruido sistemático. Entonces tenemos que normalización sería el proceso de eliminar ese ruido sistemático, que puede ser causado por diversos factores como falta de calibración de las herramientas, errores de escalamiento de los registros, la evolución de las herramientas a lo largo del tiempo, problemas al aplicar correcciones ambientales o duplicidad al aplicarlas, cambios no documentados del ambiente de perfilaje, como por ejemplo se cambia el tamaño del pozo, hay un cambio de lodo y no está reportado, así como también simplemente fallas de funcionamiento de las herramientas que nos darían lecturas erróneas. Acá tenemos un ejemplo. A la izquierda un pozo tomado como referencia, con buenas lecturas de los perfiles, buen caliper. A la derecha tenemos un pozo vecino, fíjense la respuesta de este pozo vecino. La zona sombreada en verde representa separación de las curvas densidad y neutrón, es decir, está asociada a arcillosidad. Y nosotros nos haríamos la pregunta, ¿es posible tanta diferencia de arcillosidad a lo largo de toda la columna? Si vemos este cambio puntualmente, o esta diferencia puntualmente, es posible que sí ocurra, pero cuando ocurre a lo largo de toda la columna, probablemente estamos observando lecturas erróneas de la herramienta. ¿Qué hacemos para normalizar? Bueno, básicamente en las zonas como referencia, que son las zonas arcillosas, hacemos histogramas de distribución de los datos, donde acá tenemos en amarillo o naranja el dato o la distribución de datos de densidad del pozo referencia,
y en azul el que sería el pozo a la derecha en las láminas anteriores, y acá ya normalizados donde ven que la distribución de ambos pozos es similar. Cuando observamos el resultado tenemos acá este pozo B o el pozo que estaba a la derecha en su condición original y como lo tenemos ahora normalizado con lecturas mucho más razonables. Entonces, mediante el proceso de normalización hemos de alguna manera corregido algunas lecturas erróneas de la herramienta. Sin embargo, hay muchas consideraciones que debemos tener en cuenta, como por ejemplo establecer un patrón litológico local o regional consistente. ¿Cuáles son los cambios litológicos que existen a lo largo de esta área? Anomalías estratigráficas que puedan producir diferentes lecturas y también el tema relacionado con las diferentes herramientas utilizadas en diferentes zonas o a lo largo del tiempo. Debemos solo seleccionar un pozo clave, que en este caso sería el pozo de la izquierda, que es el pozo más completo, representativo, que tiene todas las litologías presentes en el área. Básicamente debe atravesar toda la columna, tener buenas condiciones ambientales, es decir, tener buen caliper. Debemos seleccionar las zonas de referencia, ya hablamos que deben ser las zonas más arcillosas, y realizar la normalización solo si estamos seguros de mejorar la calidad de la data. Esto es muy importante. A veces no es fácil identificar si es necesario normalizar porque podemos tener lecturas de las herramientas que nos están indicando algo que está sucediendo en el subsuelo. Pero cuando observamos hay algún indicio de que la lectura puede ser errónea debido a problemas de las herramientas que ya mencionamos anteriormente, debemos, confirmarlo y solo de esta manera realizar la normalización. Y algo muy importante, debemos realizarla solo a la data cruda, no a la data corregida. Acá me refiero a correcciones ambientales. Generalmente, si se aplican correcciones ambientales, que el deber ser es realizarlas en el pozo al momento del perfilaje, y se realizan de manera correcta, probablemente no haya necesidad de normalizar los datos. Por otro lado, cuando se realiza la normalización, debe realizarse a la data cruda, no a esa data corregida ambientalmente. Hablando ya del registro de rayos gamma, y esto es algo que probablemente ya sea repaso, tenemos que los rayos gamma son emisiones de ondas electromagnéticas de alta energía emitidas espontáneamente por elementos radioactivos naturales. Esto es un poco más sencillo a lo que vimos en Wikipedia. Estos elementos radioactivos generalmente son residuos solubles producto de la meteorización de rocas ígneas y metamórficas y se encuentran preferencialmente en las arcillas. Por lo tanto, en formaciones sedimentarias, este perfil, o el perfil de rayos gamma, nos indica el contenido relativo de arcilla de las rocas. Las areniscas y carbonatos limpios generalmente tienen un nivel bajo de radioactividad, a menos que estén contaminados con minerales radioactivos o que las aguas de formación contengan sales disueltas de minerales radioactivos. En cuanto a las unidades, tenemos que la unidad del registro de rayos gamma son las unidades API. Una unidad API es igual a 1 sobre 200 de la respuesta generada por un calibrador estándar. Este calibrador estándar es una formación artificial que contiene cantidades conocidas de uranio, torio y potasio creada por el American Petroleum Institute o API. Y la respuesta generada por este estándar se define como 200 unidades API. Por diseño, el estándar de calibración contiene 2 veces la radioactividad de lo que sería considerado una lutita típica, con un contenido de 6 partes por millón de uranio, 12 partes por millón de torio y 2% de potasio. Por lo tanto, las lutitas leen cercano a 100 unidades API con fluctuaciones entre 75 y 150 unidades. Sin embargo, muchas veces tenemos valores más altos para lutitas con mayor contenido radioactivo. La lectura de la herramienta de gamma ray es una medición estadística, por lo tanto no se debe repetir de manera idéntica. Por eso cuando corremos el perfil de rayos gamma sobre 2 intervalos en tiempos diferentes, o sobre el mismo intervalo, en tiempos diferentes, las lecturas, si bien deben ser similares, no deben ser idénticas. Por ejemplo, si en un pozo corremos la sección repetida y luego la sección principal, las lecturas de rayos gamma deben ser parecidas, pero no deben ser idénticas. Si nos presentan valores idénticos, probablemente estamos en presencia de algún tipo de problema con el perfil. Esto ya lo vieron anteriormente. Acá tenemos respuestas, típicas del perfil de rayos gamma para diferentes litologías. Acá tendríamos para las lutitas los valores altos, valores limpios en calizas, dolomitas, una arenisca limpia, anhidrita y arenas arcillosas ya con valores un poco más altos de rayos gamma. Como una especie de resumen, tenemos que los registros de rayos gamma miden las emisiones naturales de rayos gamma que se originan de los elementos radioactivos presentes en la formación, como uranio, torio y potasio. Es muy útil para estimar arcillosidad, litología y espesores, por lo tanto es muy útil para realizar correlaciones entre pozos. La herramienta de rayos gamma está calibrada en un pozo de 8 pulgadas con un lodo de 10 libras por galón. En pozos de mayor diámetro y mayor peso, es decir, cuando cambien estas condiciones,
se atenúa la lectura de la herramienta y debe corregirse. Nuevamente, estas correcciones deben ser aplicadas al momento del perfilaje. La profundidad de investigación alrededor de unas 6 pulgadas, la resolución vertical más o menos de 3 pies. Pero recuerden que esto puede variar un poco, ya que si bien el principio de medición de herramienta es el mismo, ha habido evolución en lo que es la configuración de las herramientas más modernas. La velocidad de perfilaje óptima, podríamos estar hablando de 30 pies por minuto, y para efectos de correlación podríamos estar hablando de unos 60 pies por minuto como una velocidad de perfilaje razonable. Esta lámina, que también vimos anteriormente, nos representa la relación entre la resolución vertical y la profundidad de investigación de la herramienta. La herramienta de rayos gamma estaría ubicada acá, con una resolución vertical alrededor de 30 centímetros y una profundidad de investigación de alrededor de 50 centímetros. Recuerden, este es tomado de la literatura, estos números no son exactos, puede haber ciertas variaciones pequeñas. Los usos principales del registro de rayos gamma entonces serían ajuste en profundidad entre corridas diferentes, correlación, determinación de litología y espesores, estimación de arcillosidad, identificación de depósitos de minerales radioactivos y algo muy importante, el rayos gamma se utiliza muchísimo para análisis de fases y ambientes de depositación. En cuanto a la estimación de arcillosidad, tenemos que a partir de un índice de gamma ray podemos estimar la arcillosidad. El índice de gamma ray es igual a gamma ray leído por el perfil o por el registro en la zona de interés menos el gamma ray limpio, que es la mínima lectura de gamma ray promedio en la zona limpia, dividido por el gamma ray en la lutita, que sería la máxima lectura de gamma ray, que es el promedio de la lutita o zona arcillosa, menos el gamma ray limpio. Y existen diferentes modelos que relacionan el índice de gamma ray, que son estos que vemos acá. El modelo lineal, donde el índice de gamma ray es igual al volumen de arcilla, y otros modelos no lineales como los modelos de Larionov para rocas preterciarias o cretácicas, modelo de Larionov para rocas terciarias, y el modelo de Steiber y Clavier, que se asemejan a los modelos de Larionov para rocas terciarias y modelos de Larionov para rocas preterciarias respectivamente. Esto en los últimos años ha traído cierta discusión, ya que por lo general tomábamos como la línea de lutita o como el promedio de gamma ray sucio el valor máximo representado por la lectura de gamma ray, pero esto representa la línea de lutita o de shale. Con el estudio en años recientes de los yacimientos no convencionales de lutitas, sabemos que la arcillosidad en los yacimientos de lutita no es 100%. La arcillosidad en estos yacimientos, en promedio está en el orden del 70-80%. Por lo tanto, la línea de arcilla, si estamos determinando arcillosidad, esta línea de arcilla debe estar colocada un poco más a la derecha. ¿Qué tanto más a la derecha? Bueno, realmente no lo sabemos, lo vamos asumiendo como un valor promedio de 70-80% y luego hacemos los ajustes necesarios, preferiblemente teniendo datos de difracción de rayos X o también cuando realizamos la corrección por arcillosidad de la porosidad. Como un dato adicional, en las lutitas orgánicas se ha determinado que los valores, o se ha definido, se ha conseguido a través de los estudios de laboratorio, que los valores de arcillosidad están en el orden de 20, 30 y 40%. En cuanto al análisis de fases y ambientes de depositación, acá tenemos una información muy interesante tomada de esta bibliografía, donde de acuerdo a la forma del perfil o del registro o la curva de rayos gamma, podemos relacionarlo con ciertos tipos de ambientes. Cuando tenemos una curva de forma de cilindro que representa una depositación uniforme y esa forma es suavizada, generalmente estamos en presencia de dunas eólicas, arenas de mareas y canales fluviales. Cuando la forma es aserrada, tenemos entonces que probablemente estamos en presencia de ambientes relacionados a canales distributarios deltaicos, canales de turbiditas y abanicos proximales. La forma de campana de la curva de gamma ray, que está asociada a secuencia de afinamiento hacia arriba o finding up, cuando está suavizada se relaciona con ambientes de arenas de marea, depósitos fluviales, canales entrelazados, canales fluviales y barras. Mientras que cuando tiene una forma aserrada, está asociado a ambientes relacionados con arenas lacustrinas, canales distributarios deltaicos, canales de turbiditas y abanicos proximales. Por otro lado, la forma de embudo o la secuencia de engrosamiento hacia arriba o grossing up, tenemos que se relaciona cuando tiene una forma suavizada, está relacionado a ambientes de barras de barrera, playas y abanicos de rotura. Mientras que cuando la forma es aserrada, lo podemos relacionar a ambientes relacionados a barras de desembocadura, franjas marinas de delta y abanicos distales. A veces también podemos encontrarnos con la necesidad de hacer conversiones de unidades. Cuando trabajamos con registros de rayos gamma muy antiguos, vemos que estas compañías en tiempos anteriores utilizaban unas unidades diferentes a las unidades API. Y aquí tenemos las equivalencias. Por ejemplo, si estamos trabajando con perfiles de la compañía Lane Wells,
de las series 400, 300 y 200 respectivamente, cuyas unidades venían en una unidad de radiación, 20.2 cuentas por minuto o una unidad estándar. Estas equivalen a 2.16 unidades API, una unidad API y 216 unidades API. Y así para el resto de las compañías. Así que ya tenemos acá la equivalencia entre las unidades que se utilizaban con estos perfiles antiguos y las unidades API utilizadas actualmente. Con respecto a las correcciones ambientales, vimos algo de esto, o vieron algo de esto en el módulo 12. Fíjense que hay una gran cantidad de factores que afectan la lectura de la herramienta de rayos gamma. Diámetro de pozo, posición de la herramienta, es decir, si está centralizada o no, tipo y peso de lodo, diámetro de la herramienta, el standoff, si el pozo es abierto, si el pozo está entubado. Obviamente para pozos entubados entonces entra en juego el diámetro interno y externo del casing o de la tubería, peso y densidad de esta tubería, densidad del cemento. Entonces fíjense que hay una gran cantidad de correcciones ambientales. Vamos a tomar como ejemplo una corrección ambiental para una herramienta de 3.625 pulgadas de diámetro con un peso de lodo de 12 libras por galón. La herramienta está centralizada. Vamos a realizar la corrección por pozo, donde el lodo no contiene varita, es un pozo abierto con un standoff de 0.2 pulgadas. Y acá tenemos el resultado. Fíjense, la curva original en verde, la curva corregida en rojo son bastante similares. Es decir, que cuando aplicamos una serie de correcciones, como vimos anteriormente para el caso de los perfiles de resistividad, algunas de ellas tienen un efecto positivo, otras un efecto negativo y se compensan. Por eso a veces observamos que las curvas corregidas son bastante similares a las curvas originales. ¿Dónde observamos mayor diferencia? En las zonas de lutitas, ¿verdad? Generalmente, y también en zonas como estas que probablemente están relacionadas a zonas de derrumbes o mal caliper. Ahora tenemos solo un ejemplo. Ya sabemos que las correcciones ambientales las podemos realizar en cualquier software. También sabemos que el deber ser es que estas correcciones ambientales sean realizadas al momento que se toma o se corre el registro y que cuando tengamos la curva en el pozo tengamos ya la curva corregida por efectos ambientales. Pero acá tenemos un ejemplo de corrección de rayos gamma para una herramienta centralizada, las líneas azules segmentadas, o no centralizada, que serían las líneas color negro continuas. Esto para un pozo, recuerden que está calibrado para un pozo de 8 pulgadas con un peso de lodo que sería densidad del fluido, dado por estos valores que están acá, en función del diámetro del pozo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, si tenemos una herramienta de 10 pulgadas y un peso de lodo definido por alguna de estas líneas, vamos a suponer que estamos hablando de una herramienta centralizada con un peso de lodo de 1.6 gramos por centímetro cúbico, o densidad del fluido, del filtrado de lodo en este caso, tendríamos que la relación entre la curva de gamma ray corregida y la curva de gamma ray original la podemos obtener. Entonces, teniendo esta relación, podemos corregir la curva de gamma ray a partir de la curva original. Nuevamente, dependiendo del diámetro del pozo, de la densidad del filtrado de lodo, y disculpen, anteriormente les hablé del peso de lodo, pero es la densidad del filtrado de lodo, y dependiendo si la herramienta es centralizada, líneas azules, o no centralizada, líneas negras. De cualquier manera, como les comenté, esto no lo realizamos de esta manera. Esto es solo para mostrar un ejemplo. Cualquier software de petrofísica realiza estas correcciones ambientales, pero hago énfasis una vez más, las correcciones ambientales deben ser realizadas en el pozo al momento que se corre el registro. Y acá tenemos algunos efectos de diámetro del pozo en gamma ray. Fíjense, acá va variando el diámetro. Acá tenemos lo que podría ser el efecto de cemento, donde la lectura verdadera varía, o sería, perdón, esta que tenemos acá, y la lectura aparente, que es la que obtenemos, estaría atenuada por la presencia de cemento en este pozo que está entubado con una tubería de 7 pulgadas. Entonces fíjense que hay una atenuación de la onda. En este caso tenemos que el diámetro del pozo es un poco más pequeño. Fíjense la diferencia entre la lectura verdadera de la herramienta y lo que obtenemos, que es lo que llamamos la lectura aparente. Acá tenemos una lectura arenosa. Fíjense que aumenta el tamaño del pozo y fíjense el efecto en la lectura verdadera de la herramienta y en la lectura aparente. Se está mostrando valores mayores a lo que tendríamos en un pozo, digamos, en caliper. Y acá tenemos, por ejemplo, lecturas de arena, lutita y arena. Fíjense las diferencias entre lo que sería la lectura verdadera y la lectura corregida. Por eso es muy importante que estas correcciones ambientales se realicen en el pozo al momento de que se corre el perfil, porque fíjense que acá, dependiendo de diferentes diámetros, podemos obtener
lecturas diferentes que deben ser corregidas, de manera que al momento que obtengamos la curva de gamma ray, tengamos ya una curva corregida por estos efectos de diámetro. Respuestas típicas según la litología, ya vieron algo de esto. Acá tenemos una lutita con su valor alto de rayos gamma, una secuencia finding outward o la curva en forma tipo campana. Acá valores bajos de lo que sería una arenisca, valores más bajos para calizas, dolomita, halita, anhidrita, y fíjense que el valor del gamma ray va aumentando a medida que se va haciendo más arcillosa esta arenisca limpia hasta el valor alto, llegar hasta el valor alto de la lutita. Y acá donde tenemos un pequeño derrumbe tenemos un efecto en la lectura de gamma ray. Veremos algo sobre el registro de rayos gamma espectral. Ya ustedes vieron un módulo específico sobre esto, así que esto solo será material de repaso. El gamma ray espectral utiliza un detector de centelleo de rayos gamma de yoduro de sodio y descompone la lectura total del rayos gamma en los elementos potasio, uranio y torio, los cuales emiten rayos gamma de diferentes energías. El potasio tiene una energía simple de 1.46 millones de electronvoltios, mientras que el torio y el uranio emiten rayos gamma de variable energía, siendo la mayor distinción una energía prominente de torio a 2.62 millones de electronvoltios y de 0.6 millones de electronvoltios para el uranio. Es general en algunas zonas remover el contenido de uranio del gamma ray total para interpretar la arcillosidad de las formaciones. Esto se hace debido a que estos valores altos del gamma ray se deben a que sales solubles de uranio pueden ser transportadas por el agua de formación y precipitadas en zonas muy permeables como fracturas. Es decir, tendríamos valores altos de rayos gamma que nos estarían dando una falsa sensación de alta arcillosidad, pero esto se debe a presencia de estas sales de uranio y debemos removerla de lo que es el gamma ray total antes de calcular la arcillosidad. En otras formaciones arenosas asociadas a micas y minerales potásicos, la curva de torio por sí sola es excelente indicador de arcillosidad. Acá tenemos el gráfico torio-potasio que ya ustedes también vieron anteriormente. Él nos relaciona lo que es el valor de torio en ppm contra el potasio en porcentaje. Acá tenemos las diferentes bandas de relación torio-potasio o líneas de relación torio-potasio de 25, 12, 3.5, 2, hasta llegar a 0.3. Y observamos las zonas, por ejemplo, de minerales pesados. Acá tenemos la zona de clorita, la zona de momorrilonita, de láminas delgadas de arcilla, o mezcladas, perdón, de arcilla, la zona de hilita, la zona de hilita que se ubica entre la relación torio-potasio de 3.5 y 2, las zonas de mica, zona de glauconita, y acá tendríamos también las bandas de feldespato y evaporitas de potasio. Algo que probablemente no vieron en el módulo 12 y yo quería tocarlo muy brevemente, y es que hay una utilidad bastante importante de los registros de rayos gamma espectral. Este es un caso donde se pudo definir una discordancia que representa un pase formacional de una zona terciaria contra una zona de Cretáceo. ¿Cómo se definió? Utilizando las curvas, obviamente, de potasio, torio y uranio y las relaciones entre estas. Y ahí podemos ver que en la zona del terciario, comparado con la zona del Cretácico, se revierte en la relación torio, uranio y uranio-potasio, y eso se debe a que el contenido de arcilla en el terciario, o el tipo de arcilla en el terciario, era una arcilla diferente que la contenida en el Cretácico. Acá teníamos predominantemente presencia de caulinita, y acá en el Cretácico la arcilla predominante era la hilita. En cuanto a las correcciones ambientales, también existen correcciones ambientales para el rayos gamma espectral, correcciones por pozo, posición de la herramienta y obviamente para pozos entubados, como hablamos para el caso de la herramienta de rayos gamma. Acá vamos a mostrarle un ejemplo de corrección por pozo con estos valores de densidad de lodo de 12 libras por galón con una herramienta centralizada en un pozo abierto. Entonces fíjense las correcciones de las curvas de torio, uranio y potasio en azul con respecto a las curvas corregidas de torio, uranio y potasio en rojo. Fíjense que generalmente para los valores mayores es donde tenemos la mayor corrección y los valores más bajos generalmente tenemos menor corrección. Vamos finalmente a ver un ejercicio que consiste en estimar el valor de arcillosidad en el intervalo 1584-1606, básicamente esta zona que estamos observando acá, a partir del perfil de rayos gamma y nos dicen que es una formación de edad terciaria. Entonces tenemos lo siguiente. Primero debemos determinar el índice de gamma ray, que es el gamma ray limpio, perdón, el gamma ray leído por la herramienta en la zona de interés, esta zona que está acá, menos el gamma ray limpio, dividido por el gamma ray de la lutita menos el gamma ray limpio.
Entonces tenemos lo siguiente, si tomamos este valor como gamma ray de la lutita, recuerden que estamos diciendo que la arcillosidad en la lutita es 100% y eso probablemente no sea cierto. Pero para efecto del ejercicio vamos a hacerlo de esta manera. Acá tenemos el valor limpio, esta línea roja que acaba de aparecer, y por último un valor promedio de lo que sería la lectura de la herramienta a lo largo de esta formación. Entonces tenemos que el índice de gamma ray sería 26 menos 22, estos valores aproximados, dividido por 115 menos 22, que es igual a 4.3. Ahora debemos ir al gráfico correspondiente, donde ingresamos con este valor muy bajo de 4.3% de índice de arcillosidad o índice de gamma ray, y luego lo llevamos tomando el modelo de Lionov de edad terciaria hasta obtener hacia la izquierda, el volumen de arcilla que corresponde aproximadamente a 2%. Entonces fíjense que inicialmente debemos determinar el índice de arcillosidad y luego, dependiendo del modelo a utilizar, determinamos el volumen de arcilla. Con este ejercicio estaríamos terminando esta primera semana y los esperamos entonces para la próxima semana, donde comenzaríamos a ver los registros de densidad y factor